Muy buenas noches, soy Gerardo Viloria, quien le da la bienvenida a su programa En Voz Alta. Esta noche, como lo habíamos referido en la ocasión pasada, tenemos de nueva cuenta la grata presencia del maestro en Derecho Germán García Salgado, quien es el presidente de la Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México, a quien esta noche le doy la más cordial bienvenida. Mi muy querido amigo Germán García Salgado, sea bienvenido de nueva cuenta a este programa En Voz Alta. Muchas gracias, es para mí, como he dicho, un honor y una satisfacción tener la comunicación con maestros de la comunicación, con el maestro Rodolfo Camposeco, Gerardo Viloria, es un honor para mí. Gracias, queridísimo hermano. Y la presencia del maestro Ernesto Rodríguez. Muchas gracias, sin lugar a duda. Y como siempre, me hacen el honor de acompañarme en esta conducción, y como bien lo refería el maestro Germán García Salgado, nuestro muy querido amigo, el genio, el ingeniero Rodolfo Camposeco Torres, a quien le doy la bienvenida esta noche. Muchas gracias, buenas noches, bienvenido Germán. Muchas gracias. Y sin duda, en forma singular también, a mi muy querido amigo, el maestro en Derecho, sí, y hermano, también Ernesto Rodríguez González, profesor emérito de la Facultad de Derecho, con 42 años de actividad permanente. Buenas noches, mi queridísimo hermano. Buenas noches, mi querido hermano Gerardo. He escuchado comentarios del programa en relación al pasado, presente y futuro del Estado de México y les ha parecido una cosa muy interesante, más que cosa interesante, unos análisis que ha hecho el maestro Germán, muy importantes, que muchas personas las desconocían. Entonces, es importante esta continuación. Buenas noches y deseo lo mejor en voz alta, mi querido hermano. Gracias. Bueno, justamente tenemos, como lo habíamos prometido, la continuidad del programa que se había quedado inconcluso en razón de toda la sapiencia de nuestro querido invitado y que realmente reveló situaciones muy importantes en lo que era la historia, la génesis del Estado de México y su desarrollo hasta el siglo XXI, inclusive en esta fecha. Para iniciar este programa, mi querido maestro Germán, yo quisiera que le relataras a esta mesa y obviamente a nuestro teleauditorio el Estado de México en 2018 enfrenta una serie de retos. Independientemente de su situación poblacional de más de 17 millones, que conlleva esto retos en el ámbito de la seguridad, de la salud, de la vivienda, del bienestar, nosotros viviremos el día 1 de julio un proceso inédito electoral, en donde estará disputándose la presidencia de la República y para el Estado de México además estará la situación de los senadores, diputados federales, diputados locales y la renovación también así de los ayuntamientos. ¿En qué se fundamentará, si es que se puede denominar así, el que pueda tener un buen éxito el Estado de México, no tan solo en este proceso electoral que ya lo estamos viviendo, y obviamente en su culminación que será el día 1 de julio, sino en todos los demás aspectos que te he referido, desde la seguridad, justicia, salud, vivienda, bienestar, en fin? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Germán? Bueno, en principio yo diría que el Estado de México es una entidad muy complicada, muy compleja, por el número de su población, casi 18 millones de habitantes, y un Estado muy complicado en todos los aspectos, ¿no? A donde se enfrenta ante la inseguridad pública, fenómenos de cumplir con demandas de educación, salud, vivienda, bienestar, desarrollo urbano, desarrollo social, en fin, una serie de complicaciones muy interesantes. Yo diría que el Estado de México, desde el punto de vista institucional, es uno de los países, es decir, uno de los estados de mayor madurez en la República Mexicana.
ha tenido gobiernos estables. Prácticamente se ha cumplido con la Constitución General de la República y la particular del Estado, que son los órganos rectores de la vida pública, social y privada de los mexiquenses. Entonces, en este sentido, somos un Estado de leyes, de instituciones y de gobiernos estables. De tal manera que podemos confiar de que este fenómeno de procesos electorales estará bien llevado a través de las instituciones que ya tienen una formación de años, tienen una consolidación. En el caso, por ejemplo, del Instituto Electoral del Estado de México, podríamos decir que es de los más avanzados, de vanguardia en la República. Desde su surgimiento ha mostrado a través de sus representantes calidad, categoría, confiabilidad. Pero esto ha sido un proceso de depuración del instituto, a quien se le encargan, en el caso del Estado de México, los procesos electorales. Y a nivel federal, pues sí confiamos también con una institución electoral formada por representantes ciudadanos de una alta categoría profesional y una categoría moral, porque surgen de procesos convocados por la legislatura federal y estatal, pues sí que dan la posibilidad de que estos institutos sean confiables en sus procesos electorales. Por cierto, te interrumpo un poco. Tú fuiste alguien que se funda, de los fundadores del ahora Instituto Electoral del Estado de México, ¿no es así? Pues sí, de alguna forma, cuando fui presidente del Consejo Ciudadano del Estado de México, procuramos porque se estableciera este órgano, pues, de transparencia, de democracia, de imparcialidad, de limpieza en los procesos electorales, los cuales se dudaba mucho en esos tiempos. Se requerían consejos, es decir, organismos formados por los ciudadanos, más representativos, y que se estableciera esta institución. Entonces me tocó participar en sus preámbulos, con otras opiniones, y ser el primer director jurídico del instituto, lo cual es una satisfacción para mí. Eso es. ¿Tú no prevés algún problema de carácter postelectoral? Es decir, si ya no de violencia postelectoral, sino de judicialización electoral en este contexto de estas elecciones. Me refiero al Estado de México, no a nivel nacional, que será otro punto y aparte. En ese contexto de inconformidad que pueda haber y que algunos distritos, algunas situaciones municipales se tengan que dirimir en los tribunales. Sí, lo que sucede es que la legislación electoral del Estado de México, como de todos los estados de la República y en la misma federación, ha venido evolucionando, ha tenido un proceso de perfeccionamiento por la fenomenología, por los problemas y por las conflictivas que existieron entre los contendientes a los cargos populares. Y entonces el Instituto Electoral tenía facultades jurisdiccionales. Es decir, dentro de sus facultades, en su procedimiento administrativo, resolvía cuestiones que corresponden a un poder jurisdiccional, es decir, a un árbitro con facultades. Y por eso surgió el Tribunal Electoral del Estado de México, para que conociera las resoluciones electorales del instituto y con ello se le diera la calidad jurisdiccional, es decir, de una verdadera impartición de la justicia electoral, basada en sus ordenamientos jurídicos y en la Constitución General de la República, para llevar a cabo el proceso democrático, porque nosotros nos definimos como un Estado democrático. Sin duda. ¿Verdad? Y eso ya es una definición y una necesidad y un reclamo. De tal manera que para llevar a cabo esa democracia
se requerían órganos confiables y el Instituto Electoral no lo era todo porque no, desde el punto de vista formal no tenía facultades jurisdiccionales. Se creó el Tribunal Electoral y de ahí que la justicia electoral pues, esté en órganos que tienen esa capacidad, esa cualidad, esa competencia, ¿no? Y si no es así, se acude a los tribunales federales, al Tribunal Electoral Federal, del Poder Judicial de la Federación, ¿verdad? Y después en la Suprema Corte de Justicia, cuando los asuntos se complican más, y que se da la última palabra, la verdad legal. Entonces, ¿algo que quieras preguntar, mi queridísimo Rodolfo? Sí, a mi maestro abogado. En los medios de comunicación, el partido Chávez ha venido promocionando las candidaturas para senadores de dos personajes, vamos a llamarle entre comillas personajes, que tienen un antecedentes, digamos, penales. Uno es Napoleón, el ex líder minero, y el otro, la comandante, que de hecho no está prófugo de la justicia. ¿Es válido que sean candidatos plurinominales teniendo un proceso judicial en trámite? Yo realmente me iría a una interpretación personal. Sí. Si la democracia es, desde el punto de vista político, la representación de personas designadas por el pueblo, con quien convive, con quien experimenta la problemática, en quien tiene que realizar sus actividades políticas, ¿no? Y si una persona está fuera del territorio tanto tiempo, perseguido por cuestiones de tipo judicial, comisión de delitos, no me parece la persona idónea desde cualquier punto de vista, ni el moral, ni el político, ni el democrático. Me parece una aberración política esta postulación. Hay muchos mexicanos que tienen todos los requisitos y las cualidades para ocupar esos altísimos cargos. Una persona que no ha tenido un ejercicio, ni siquiera como representante del sindicato en territorio nacional, pues no tiene ningún derecho desde el punto de vista, vamos a llamarle jurisprudencial. Si apeláramos a la jurisprudencia, no tenía el menor derecho, porque uno de los requisitos es la identificación. No va a representar a un partido político ni a un sindicato, va a representar a la población, a los habitantes, a los seres humanos. Entonces sería una cuestión francamente atentatoria a un régimen de democracia pura. Ese es mi punto de vista. Sí, yo quisiera agregar algo al respecto. Aquí más que nada se trata de una expectativa de derecho, porque el procedimiento que debe seguirse para elecciones no ha llegado a su momento. Y esta persona no ha adquirido ningún derecho. Entonces es una expectativa en el sentido de decir, puede ser este fulano de tal, puedo mencionar a fulano de tal, si es que llego al cargo. Es una expectativa de derecho que no tiene razón de ser. Claro. No ha adquirido ningún derecho para ser postulado, ni mucho menos. Cierto. Yo estoy de acuerdo con ello. Es una expectativa de derecho y respeto mucho la opinión y lo que dicen los políticos, pero como expectativa de derecho se dará en su oportunidad. Claro. Si tiene o no tiene ese derecho y si lo ha adquirido. Sí. ¿Querés conversar algo? Germán, estos tres poderes que la Constitución indica en el entorno a un proceso democrático como forma de vida, que es el poder legislativo, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿qué papel jugarían en este contexto del que te he referido en este año 2018, pero también en su proyección como entidad consolidada, como tú bien has señalado, es una entidad muy compleja, pero es la más importante en muchos aspectos del país, desde el punto de vista poblacional, desde el punto de vista político, desde el punto de vista también económico de la aportación al PIB, en fin, en muchos otros aspectos, ¿no? Inclusive pluricultural,
porque a pesar de que son 5 lenguas tan solo maternas originarias del Estado de México, aquí conviven más de 40 en razón de la migración de otras entidades al Oaxaca, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Zacatecas, en fin, hay muchísimas lenguas maternas que sin duda se hablan en esta entidad, aunque no fueran las originarias, aún en ese contexto. Pero mi pregunta es, estas 3 instituciones del Estado, que son los poderes del Estado de México, ¿qué papel sustantivo juegan en este proyecto de identidad y de entidad mexiquense? No, son fundamentales, a no dudarlo. Son la base de la organización constitucional, política, social, en todos los aspectos, ¿no? Los 3 poderes representan una función diferente del Estado. Los teóricos se preguntan cuál es el poder más importante. Casi todos dicen que el Ejecutivo, ¿no? Porque en él descansa la representación formal del Estado. El gobernador del Estado de México es el representante jurídico-político del Estado, es el jefe de Estado. Y por ello es importante, aparte de que es el jefe de la administración pública, que es toda la acción del Estado que se traduce en beneficios para la comunidad. Pero no es menos importante que el Poder Legislativo, que es el detentador de la soberanía popular, en donde los señores diputados representan a un grupo de ciudadanos y que llevan su voz, sus opiniones, sus resoluciones a las nuevas leyes, no solamente en la elaboración de las nuevas leyes, sino en la modificación, en el cambio, en la transformación, o hasta en la derogación de las que ya no tienen ninguna función práctica. Aparte, el Poder Legislativo es el contralor de los actos del Ejecutivo. ¿Qué quiere decir? Que es el órgano que está controlando al Poder Ejecutivo para que obre con la constitucionalidad, la legalidad y la buena administración pública. De tal manera que desde este punto de vista el Poder Legislativo es más importante que el Poder Ejecutivo. Pero ¿qué podemos decir del Poder Judicial? Si es el órgano encargado de resolver las controversias, ¿verdad?, los conflictos, las dudas de la aplicación de la ley, es más importante que el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, ¿no? Porque resuelve sus problemas y además conoce de las violaciones a las leyes en sus facultades y atribuciones que tiene el Poder Judicial. Entonces aquí podemos decir que el Poder Judicial es más importante que el Poder Ejecutivo y el Legislativo, pero es un juego de poderes, una coordinación de poderes que forman el gobierno. A veces pensamos que el Poder Ejecutivo es exclusivamente el Poder Ejecutivo, no. Es decir, el gobierno también es el Poder Legislativo y el gobierno es también el Poder Judicial, pero cada quien con sus funciones, las 3 son muy importantes. Por ejemplo, en materia judicial, el Estado de México está considerado como el más avanzado de la República, por su administración, por su avance tecnológico, por la preparación y formación de sus jueces, magistrados, de todo su personal, por su buena administración pública, y se puede considerar que es un poder judicial confiable también, consolidado, respetado. Y eso los mexicanos pueden estar satisfechos, podemos estar tranquilos de que la administración y la impartición de justicia está en buenas manos. ¿Por qué? Porque los señores magistrados y los jueces han sido estrictamente preparados para esa función. Entonces, desde el punto de vista de los 3 poderes, podemos decir que el Estado de México también va a la vanguardia. Vemos, por ejemplo, en el Poder Legislativo, pues hay discusiones muy buenas, pero sacan muchísimas leyes, iniciativas, decretos, evaluaciones del Poder Ejecutivo. En fin, creo que los señores diputados, en su proceso de perfeccionamiento, están al requerimiento de las necesidades del Estado. Sí, tenemos una Cámara de Diputados confiable, que hay discusiones, sí, que hay inconformidades, sí, pero finalmente se ponen de acuerdo. Y es una de las legislaturas del país que mejores resultados tienen.
Digo, no soy ningún defensor oficioso del No, seguramente, es por resultados. Claro, claro, seguramente si nos damos cuenta del caos social que existe en el país, es muy conflictivo. Sí, sí. Y ante ese caos social conflictivo, y volviendo al tema fundamental y central del reto del futuro del Estado de México, el reto de 2018, yo veo dos aspectos muy importantes, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista democrático. Desde el punto de vista económico, el rector, o sea, la rectoría la tiene que llevar el Ejecutivo, a través de todas las dependencias que tienen que colaborar para que exista un plan o una planeación del desarrollo del Estado de México. Y con esa planeación de desarrollo del Estado de México, entonces por eso existen los planes, el Plan Nacional de Desarrollo, que es federal, el Plan Nacional de Desarrollo a nivel estatal y a nivel municipal. Sí, incluso... Y esos planes, quiero terminar, esos planes son importantes por la democracia, Claro, porque va a participar la ciudadanía de alguna manera mediante las convocatorias que deben realizarse, y esas convocatorias se va a recibir la opinión de la ciudadanía para hacer un buen plan nacional de desarrollo. Eso es lo que yo observo. Y hay dos cosas también en cuanto a la propiedad. Es el aspecto económico, que son los planes de desarrollo, y en cuanto a la propiedad. Hay mucha irregularidad en el Estado de México y en el país de la propiedad. Entonces tiene que regularizarse esa situación, principalmente por el desconocimiento de lo que es, yo me refiero en el aspecto agrario, las comunidades y los ejidos, porque son de materia agraria, reconocidas constitucionalmente por el 27 en su fracción séptima. Pero también los pueblos y comunidades indígenas, como lo decía mi querido hermano Gerardo, tiene toda la razón. No deben desaparecer para nada las lenguas. Las lenguas ya están consideradas al mismo nivel que el español o que el castellano. Sí, pero no es eso, sino se debe distinguir lo que es la materia agraria y lo que son las instituciones de interés público. Y los pueblos y comunidades indígenas que reconocen la propia Constitución son de interés público, son entidades de interés público diferentes a los ejidos y a las comunidades. No debe confundirse eso, porque están mezclando también el Tratado Internacional de la Organización Internacional del Trabajo, que va encaminada precisamente por el trabajo de los indígenas. Y no debe tratarse mal a los indígenas en relación al trabajo, sino deben tener la misma igualdad que un mexicano reconocido por la propia Constitución. ¿Qué opinas, mi querido Rodolfo? Mira, hace 2 años, el día 6 de enero del 2016, el exgobernador, el doctor Erubiel Ávila, publicó una ley que fue discutida en el Congreso local y obviamente aprobada, la ley de gobierno digital. Eso, existe una reticencia porque todo cambio genera ciertas expectativas, pero que se está aplicando. Eso va a permitir, como en la ley lo dice, el abatir en un 90%, por ejemplo, la emisión de papeles, firmas y todo lo demás. Ya se está manejando la firma electrónica, la firma digital. Y entonces eso es un avance tecnológico, eso permite estar en la vanguardia. Muy pocas entidades de los estados siento que lo tienen y muchos, por ejemplo, en mi tierra, en Tabasco, no existe, ¿no? Y prueba de ello, eso origina también que no haya un control. Por ejemplo, el caso que se dio recientemente en el sexenio pasado en mi tierra, donde un exgobernador, que por cierto es mi amigo, está recluido. ¿Por qué? Porque no tuvo el control, porque muchos de sus mandos medios y superiores no cumplieron, se fueron por la vía corta o por otro, o desviaron los recursos. Lo mismo sucede en Veracruz, en varias entidades. Si nosotros aplicamos la tecnología, obviamente hay un control. O sea, vamos, si dos se ponen de acuerdo, pues se rompe el control interno como manejan los contadores, ¿no? Pero aquí sí hay un gran avance. Otro lo que veo que, por ejemplo, yo participé en un programa con el licenciado Arturo Montiel, en la parte, en 3er grado, vamos a llamarle, el programa de regionalización. Existen 16 regiones, porque el Estado de México es un mosaico, ¿eh? Así es. La zona oriente
es diferente, aunque está muy pegada a la zona norte, ¿no? Los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, etcétera, que son zona conurbada, tienen una mentalidad, una parte empresarial. La zona oriente es diferente, o sea, tiene muchas modalidades. Entonces, aquí, en el Estado de México, la administración pública sí se aplica. Y aún así existen errores humanos, vamos a llamarlo, no por la ley, ¿no? Adelante. No, sí, hablamos de la complejidad del Estado de México, ¿no? El número de habitantes, los fenómenos heredados, por llamarle así, de los que vienen desde hace muchos años, que se tienen que resolver, pero que se debe a un proceso administrativo, técnico y jurídico también, ¿no? Por supuesto. En ese sentido, pues el Estado de México ha estado a la vanguardia. Cuenta con un Instituto de Administración Pública del Estado de México que se ha convertido en un órgano rector de las acciones de los funcionarios y de los servidores públicos. Ese instituto cumple con sus funciones. Por eso digo que el Estado de México es un estado de instituciones que están cumpliendo adecuadamente. Y, por ejemplo, existe el Instituto del Servidor Público, ¿verdad? Es decir, donde se capacita a todos los servidores públicos para una mejor función. Y eso también es un avance del Estado de México, ¿no? Instituciones como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que también es vanguardia a nivel nacional. Podemos estar satisfechos de que este órgano cada vez cumple más con sus funciones de defender al mayor número de mexiquenses que son violados en sus derechos por los funcionarios y por los servidores públicos. En ese sentido ya tenemos una gama de instituciones y de leyes defensoras de, como dice el maestro Ernesto Rodríguez González, del mayor número de mexiquenses. Es decir, vamos bien en nuestro proceso de desarrollo, ¿no? Cuando hablaba de la planeación, pues hay una propuesta de que se denomine planeación democrática, es decir, la ley del desarrollo democrático del Estado, ya no solamente que se denomine la ley de planeación, sino la ley de planeación democrática. ¿Por qué? Porque participa más el ciudadano en la aportación de sus puntos de vista para resolver la problemática que el propio gobierno. Pues allá estaba inundado por tecnócratas, ¿no? Sí, por gentes de escritorio, de laboratorio, que no aportaban mucho al proceso de desarrollo social, económico, político, cultural y educativo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, estamos bien en el Estado de México, ¿no? Perdón que interrumpa, mi querido hermano, pero tú mencionaste algo muy importante al inicio en voz alta. ¿Cuáles son los retos para 2018 para el Estado de México? Si me permites, nada más hago esta pregunta que podríamos enlazarla con el contexto de lo que tú estás preguntando. El próximo día 2 de marzo, el Estado de México cumplirá un año más de su fundación. Esta fue, como tú lo señalaste, en 1824. Así es. Aquí pudiéramos decir y enlazar justamente lo que está preguntando nuestro querido amigo y hermano Ernesto. ¿Cuál visualizas que son los retos fundamentales que como gobierno en su conjunto institucional y como sociedad mexiquense de quienes aquí vivimos y de quienes transitan por la entidad tienen? Son muy concretos y prácticamente son del dominio público. En primer lugar, la inseguridad que se vive debe ser combatida ampliamente, no solo por el gobierno del Estado, sino por los municipios y en coordinación con el gobierno federal. Es un reto porque ha avanzado mucho este flagelo. Es un problema que se presenta a diario en casi todas las comunidades del Estado de México, con una diversidad de delitos, ¿no?, que parten desde el robo con violencia, en diversos espacios, y que la colectividad ya no se siente segura. Ni estudiantes, ni obreros, ni campesinos, hombres de empresa. Esa seguridad persiste y hay que combatirla con todo lo posible de instrumentos y herramientas
con que debe contar el Estado y los municipios. Sí, porque aquí rápidamente te comento lo siguiente. Recordemos que el Estado de México ha sido una de las entidades donde más manifestaciones de justicia de propia mano han tomado los pobladores. ¿Es cierto? ¿Sí o no? Eso es muy preocupante. Totalmente, ¿no? Porque eso da a interpretar que el Estado no ha sido capaz de cumplir con esa función. La primera función del Estado es darle seguridad a los habitantes. Creo que es la razón primaria de la constitución del Estado, ¿no? Sí. No, y de la integración de la sociedad, ¿no? Exactamente, sí. Es la necesidad primaria. Sí, si no hay seguridad, no hay protección de la libertad, de la vida, del trabajo, de todas las actividades. Educación, todo. Ahí es donde se deben multiplicar las acciones. Me están haciendo ya señales nuestro productor que el tiempo se ha agotado. Yo quisiera nada más referir y dejar constancia de lo siguiente. Este 2 de marzo tenemos precisamente la entrega de la presea Estado de México. Tú fuiste fundador de ella, ¿no? Pues sí. Sí, bueno, honrosamente, el día 30 de octubre de 1993 se entregó por primera vez la presea al mérito del Estado de México en diversas disciplinas, que se denominó presea bienal al mérito, porque se entregaba cada 2 años. Cada 2 años, exacto. Ya después el gobierno del Estado la instituyó en el año de 1982, precisamente con el licenciado Alfredo del Mazo González. Así es. Y a partir de esas fechas se ha entregado a más de 300 mexiquenses destacados en un promedio de 40 años. Entonces es una satisfacción que en el Estado de México existe ese reconocimiento a los méritos que hombres y mujeres realizan para beneficio del desarrollo del Estado. Pues esto nos enorgullece más el haberte tenido esta noche, porque tú has sido fundador de todo esto y de muchísimas cosas más, y te agradecemos profundamente que hayas participado, como siempre, dándonos luz en este programa de Voz Alta, mi queridísimo Germán. Muchas gracias. Desde luego que estoy muy agradecido. Felicito a este programa en Voz Alta, dirigido magníficamente por un maestro de la comunicación, y no otro gran maestro como Rodolfo Camposeco, y la presencia del maestro Ernesto Rodríguez González, que como decimos es maestro emérito de la Facultad de Derecho, a la cual yo también pertenezco. Así es. Bien, pues muchísimas gracias a todos ustedes, Ernesto, Rodolfo, y una vez más Germán. Y obviamente, sin duda, nuestro agradecimiento a nuestro teleauditorio por habernos permitido esta noche estar en sus hogares o donde ellos puedan visualizarnos. Y desearles, sin duda, la mejor de las noches y por lo tanto el mejor de los descansos. Muchas gracias. Soy Gerardo Viloria, que les agradece la atención de este programa en Voz Alta.